Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablarles acerca del ciclo de Krebs y su respiración. Para una breve introducción les voy a mencionar cómo el metabolismo aerobio de la glucosa a dióxido de carbono y agua provee mucho más energía que la glucólisis anaerobia. Cabe destacar que de la glucosa se convierte a piruvato y de piruvato a acetil-CoA. Esto se debe mediante la reacción de descarboxilación oxidativa. Estas reacciones son muy importantes en el metabolismo. El ciclo de Krebs también es conocido como ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos bicarboxílicos. Este ciclo cabe mencionar que se lleva a cabo en lo que son las mitocondrias. Bueno, es importante también que el ciclo de Krebs es la vía final donde sucede la oxidación de los carboxílicos, de los carbohidratos. Como lo son los aminoácidos y los ácidos grasos. A continuación les vamos a hablar acerca de lo que abarca más este tema. Bueno, enseguida sigue la biogenética de las reacciones de descarboxilación. Bueno, se dice que existen dos tipos de descarboxilación, depende del óxido de reducción. Por ejemplo, aquí tenemos la descarboxilación simple. Esta descarboxilación se lleva sin óxido de reducción del NAD. Un ejemplo de este sería la conversión del oxalacetato a dióxido de carbono y piruvato. Aquí tenemos el ejemplo. Esta conversión es sin óxido de reducción. Enseguida sigue el proceso, se dice que la descarboxilación simple es el proceso exergónico, que favorece formación de productos. El proceso exergónico es aquel que libera energía para formar los productos. Enseguida sigue descarboxilación oxidativa. Esta descarboxilación sí se lleva con óxido de reducción. Un ejemplo claro de este sería la oxidación de piruvato, acetil-CoA y dióxido de carbono. Aquí está el ejemplo. Este proceso tiene dos cofactores importantes que regulan, que son dos cofactores de reacciones de descarboxilación. El pirofosfato de tiamina se lleva a cabo también en la descarboxilación simple y el pirofosfato de pirodoxal se lleva a cabo en las dos descarboxilaciones. Bueno, les voy a explicar acerca de la conversión de piruvato en acetil-CoA. Durante la glucólisis se producen dos moléculas de piruvato mediante la glucosa. Antes de entrar a lo que es el ciclo de Krebs, se considera lo que es la reacción de piruvato deshidrogenasa. La descarboxilación oxidativa produce acetil-CoA mediante un complejo que viene siendo el multienzimático. Este es un agregado físico en los enzimas. También se menciona que es un catalizador de relaciones o de reacciones interrelacionadas. Además de que es un multienzimático de piruvato deshidrogenasa, se considera que son reacciones irreversibles. Bueno, lo que viene siendo la reacción de piruvato deshidrogenasa se requieren tres actividades. Lo que viene siendo el complejo multienzimático, es importante destacar que los intermediarios no se difunden de enzima a enzima para que ocurra la reacción. Sin embargo, cabe mencionar que todas las reacciones ocurren en una estrecha proximidad en un sistema multicomponente. Vamos a explicar más acerca de lo que es relacionado con el ciclo de Krebs. El siguiente tema es rendimiento del ATP para el ciclo de Krebs y reacciones de fosforilación oxidativa. Este proceso se lleva a cabo por la energía libre estándar de la reacción isocitrato deshidrogenasa. Esta reacción se dice que por cuestiones fisiológicas se dice que es el principal regulador de todo el ciclo. Enseguida viene deshidrogenasa alfa-glutarato. Esta se dice que es irreversible. Esto conlleva a que es un ciclo unidireccional que tiene solo una dirección.
Los reactantes que actúan en este ciclo son ADP y P. Al convertir ATP en ADP y P es igual a un ATP, o sea, es solo una energía. Y al convertir el ATP en AMP y 2P es igual a 2 energías libres. Una vuelta del círculo de Krebs es igual a una molécula de succinato deshidrogenasa. 3 moléculas de NADH es igual a una molécula de FADH2. La oxidación de estas dos forman ATP. Con esto se dice que, todo este ciclo es para hacer rendir la energía para el ciclo de Krebs. Las reacciones de fosforilación oxidativa son aportaciones de energías liberadas. O sea, la energía que se libera, la fosforilación la adquiere para utilizar la energía en el ciclo de Krebs. A continuación les vamos a hablar sobre las perspectivas y reacciones del ciclo de Krebs. Primeramente, es necesario que en este ciclo ocurra una reacción del acetil-CoA con el oxalacetato por medio de la enzima llamada citrato sintasa. Dicha reacción resulta un compuesto de 6 carbonos, el cual se muestra aquí, y su nombre es citrato. Luego ese compuesto sufre una isomerización y es un isocitrato de 6 carbonos, y de ahí le ocurre una descarboxilación oxidativa que le resta un carbono y resulta la alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Aquí interviene la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual ayuda a que el cuerpo produzca NADH, que viene siendo energía, y forma 2.5 moles de ATP. Luego el alfa-cetoglutarato se descarboxila y forma el succinil-CoA de 4 carbonos. De ahí, entre dicha reacción está el GTP. A continuación, la enzima succinato deshidrogenasa deshidrogeniza al succinato para formar fumarato. Entre dicha reacción se forman 1.5 moléculas de ATP. La reacción de fumarato interviene la enzima fumarasa, la cual lo oxida y forma malato. Y de ahí pasa a en el fumarato interviene la enzima fumarasa para formar malato. Y de ahí pasa al NADH, que es un poder reductor, el cual el NADH hace que el malato se oxide y por ende forma 2.5 moles de ATP. Esto conlleva que se vaya al oxalacetato y por ende empieza de nuevo el ciclo. Bueno, pues el tema que continúa viene siendo lo que son las reacciones del ciclo de Krebs, que se dividen en 8. Bueno, el proceso cíclico se inicia por la reacción entre el acetil-CoA y la oxalacetato para formar el citrato de 6 carbonos. Bueno, pues como aquí nos indica, aquí actúa lo que es el citrato sintasa para formar lo que es el citrato, pero para esto el acetil-CoA se fusionó con lo que es la oxalacetato, formando el citrato con esta enzima. Entonces, a lo que conlleva en el paso 2 fue solamente que se realizó una isomerización. La isomerización se dio a cabo mediante la enzima aconitasas. Como todos sabemos, lo que es una isomerización es solamente mover sus
sus moléculas para que nos dé otro compuesto. Al momento que hacemos eso, nos da otro compuesto, pues, llamado isocitrato. 3. Bueno, pues a continuación el isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa para producir un dicarboxilato de 5 carbonos. Bueno, he explicado el isocitrato con la enzima isocitrato deshidrogenasa. Bueno, aquí lo que comienza a suceder es que se empieza a oxidar. Como lo podemos ver aquí, sus moléculas comienzan a moverse y obtenemos lo que es el alfa-cetoglutarato. Y de eso continúa a lo que es otra oxidación, pues. En sí, en este compuesto de 5 carbonos sufre una descarboxilación oxidativa para formar succinil CoA. Bueno, pues como aquí lo menciona, de los 5 carbonos que nos quedaban acá, comenzó lo que es la descarboxilación oxidativa, que consiste en remover lo que son el grupo carboxilo para después conllevar a un succinil CoA. Y ya después utiliza lo que es la enzima succinato tiosinata para obtener una... 3. Después del succinato, estando en el MOA con succinato, entra lo que es la enzima succinato deshidrogenasa. La función de la succinato deshidrogenasa consiste en remover lo que son 2 moléculas de hidrógeno para formar lo que es un fumarato. Y ya después nos queda claro de que aquí quedó un enlace sobrante. Bueno, le faltaba un enlace a los carbonos, y aquí vemos una unión doble. Ya en el paso 7 comienza a actuar lo que es la fumarasa. La fumarasa consiste en agregarle una molécula de agua a lo que es el fumarato para que esto conlleve a la transformación de lo que es el malato. El malato deshidrogenasa, que es la enzima que actúa sobre la malato, bueno, consiste en descarboxilización oxidativa, consiste en remover, bueno, en oxidar la molécula, y después de esto vuelve a comenzar lo que es el ciclo. Energética de la reacción de los deshidrogenasas. Son las reacciones simples de redox. Son las que implican una descarboxilación. Un redox y una descarboxilación son irreversibles y no irreversibles. Por la mayor parte de las reacciones, la oxidación del metabolismo se clasifican como simples.
explicar acerca de la naturaleza anfibólica del ciclo de Krebs. Cabe mencionar que aunque el ciclo de Krebs es muy importante en la oxidación de acetil-CoA en el dióxido de carbono, se hace ver cómo con la formación concomitante de equivalentes de reducción y trisfosfatos de nucleósidos hacen que esta sea una faceta de gran amplia actitud. También cabe mencionar un punto importante, es que en las reacciones anabólicas y catabólicas se impulsa lo que es el término de anfibólico. Esta es la que describe el ciclo que ya les había mencionado, que también es llamado como ciclo de Krebs. Este es el ciclo de tricarboxilato. La reacción de la piruvato carboxilasa se nos menciona que la formación de los intermediarios de lo que es ciclo de Krebs aparecen lo que son anapleróticas. Eso significa que, bueno, en el término griego es llenar. Después de esto viene lo que hace la generación de oxalacetato a partir de lo que es las moléculas de piruvato. También se nos hace ver que para que esta reacción ocurra se necesita se requiere de energía química. Algo muy importante es que para el piruvato carboxilasa se necesita lo que es el ATP. Para que se catalice es necesario que dependa de lo que es el ATP. Bueno, a continuación les muestro lo que son 3 ecuaciones de lo que viene siendo el mecanismo de lo que es la reacción de descarboxilización. Se nos hace ver que lo que viene siendo el bicarbonato más ATP nos da igual a un carbonil-fosfato. Esto viene siendo una energía o es rico en energía. Lo que viene siendo la segunda ecuación, que es biotina más carbonil-fosfato, nos menciona que desplaza el fosfato y forma lo que viene siendo un intermediario carboxibiotina. Y lo que es la ecuación 3 se nos hace ver lo que es el piruvato más carboxibiotina. Esto se debe, menciona que esto nos viene dando lo que vamos a ver, lo que se conoce como la principal etapa del ciclo de Krebs, que es la de oxalacetato. Además de formar el oxalacetato, el piruvato y la carboxibiotina nos hace ver que forman lo que es también la enzima regenerada. El tema es pasos de regulación en la oxidación de piruvato y el acetil-CoA. En este paso se llevan a cabo 2 enzimas, piruvato deshidrogenasa y isocitrato deshidrogenasa. En piruvato deshidrogenasa es regulado por fosforilación o desfosforilación. Esta enzima deshidrogenasa fosforilada es menos activa que la desfosforilada. Esto deduce a la piruvatosinasa deshidrogenasa. Esta es una enzima que es activada por el acetil-CoA y el NADH. Esto controla la disminución de actividad piruvato deshidrogenasa por medio de fosforilación de la enzima. Todo esto genera el acetil-CoA y el ATP y el NADH. 3. Enseguida, en la enzima reguladora isocitrato deshidrogenasa es regulada por el ADP y se pasa al ATP. El ATP genera ADP. Esta enzima reguladora es importante porque para la catalización de la mitocondria se necesita demasiada energía y con esta energía se hace todo el proceso del ciclo de Krebs. Aspectos clínicos del metabolismo oxidación. A diferencia del piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, el metabolismo humano no son compartidos con la vida. Si el piruvato no puede ser metabolizado,
por el piruvato deshidrogenasa es convertible a ácido láctico. Y los individuos afectan por lo general mueren rápido por las enfermedades. Durante las enfermedades, a través del hígado, la cirrosis y el hepatitis, el metabolismo del hígado y la concentración del amonio en la sangre aumenta. Muchos estudios por el consumir el oxígeno a través del oxígeno del cerebro disminuye a 50%. Ahora comenzaremos con el ciclo de la respiración celular. El ciclo de la respiración celular, como lo vemos aquí, se muestra dentro de la mitocondria. La mitocondria tiene una cadena de transporte de electrones y pues todo empieza por el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs libera una energía llamada NADH. Esta energía es oxidada y entra a esta cadena de transporte. Dentro de esta cadena de transporte se encuentran citocromos. Estos citocromos solo se quedan con los electrones. Los protones salen de la cadena de transporte. Estos electrones que se quedan dentro de la cadena reducen media molécula de oxígeno realizando agua. Los protones que salen de la mitocondria se vuelven a entrar, pero por una enzima llamada ATP sintetasa. Después de que pasan por esta enzima, se realiza una molécula de ATP. Con esto se concluye el ciclo de la respiración.